Muy buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar la lección número 9, explicando el tema de cómo funciona el sensor PIB y el relay. Como de costumbre, traemos a los docentes a que puedan hacer una pequeña demostración de su experiencia con respecto a la actividad de ampliación anterior y como se le dejó como tarea sincrónica trabajar con el sensor LDR y la pantalla LCD, pues esto nos servirá a nosotros de enlace para trabajar lo que respecta a la temática de esta lección. Como resultado de aprendizaje, la idea es que producir sistemas de detección con el sensor PIR, también controlar relay, y esto a la vez controlan el accionamiento de cargas de mayor potencia que la que puede proporcionar el Arduino. Esto pues a nivel industrial tiene un efecto positivo porque lo va vinculando con los voltajes y las corrientes que se manejan en el mundo real. Así que esta lámina o esta lección nos va a ayudar a precisar con los docentes qué tipo de dispositivos pueden ellos utilizar adicional a la potencia que proporciona el Arduino. El sensor PIR, veremos su funcionamiento en sí, todo lo que representa el espectro electromagnético como apoyo, yo le llamo la carta náutica del sensor PIR, es el espectro electromagnético para ubicar en qué gama de radiación está trabajando el sensor, su estructura en cuanto a los lentes de Fresnel, la distribución de los pines, su calibración que representa el sensor PIR en cuanto a conexionado con el Arduino y cómo podemos utilizarlo en nuestro proyecto, algunas ideas bien interesantes. Y como de costumbre, las actividades de integración, las preguntas generadoras, y continuamos entonces con la segunda etapa, que sería el relay. Cómo se conforma un relay, su funcionamiento interno, la distribución de pines del relay, el conexionado del relay al Arduino, el módulo del relay en sí, cómo funciona, y su conexionado con respecto al módulo en sí del Arduino, porque una cosa es tener un módulo independiente y otra cosa es tenerlo ya directamente conectado al Arduino. Hay unos relays que vienen ya con todos los aditamentos, resistencia, diodo de protección, me refiero al diodo flyback, porque el relay pues vamos a ver que es un dispositivo que está elaborado en función de una bobina que trabaja con accionamiento electromecánico. Ahora también vamos a dar algunas ideas de cómo puede utilizarse el relay. Su actividad de integración número 2 y la pregunta generadora para cerrar entonces con los hallazgos y la actividad de ampliación. Nuevamente recordamos, pues siempre es bueno recordar la temática sobre la cual se basa la temporada y en este caso pues recordar que algunos docentes preguntarles cómo ven el tema del conexionado sobre el agua, y hasta se pudiera hacer una sección grupal de quienes están trabajando con conexión sobre el agua, quienes están con conexión sobre la tecnología de la información, grupos de proyectos y quienes están trabajando con las dos a la vez. De esa manera pudiéramos clasificar a los grupos de docentes dentro de lo que es el entorno. Esta es la temática de la temporada, que es recordar qué es la conectividad, qué es la sostenibilidad, ya lo hemos explicado en láminas anteriores, y reubicar, ¿por qué no? Un checklist, a ver qué proyectos de esos que acabamos de decir están ubicados dentro de las orientaciones metodológicas que hablan sobre qué temas o subtemas están dentro de la conexión sobre el agua y qué temas o subtemas están dentro de la conexión de la tecnología de la información. Ya en materia de sensor PIR, pues aquí nosotros podemos ver que es un detector pasivo infrarrojo y son dispositivos que se van a encargar de detectar variaciones de radiación infrarroja en el área de cobertura. Esa área de cobertura tiene un ángulo, un radio de acción. Importante eso. Ellas detectan la presencia de personas, animales o cualquier otro tipo de, por así decirlo, de calor que emiten los cuerpos. Y es importante que es una relación de hombre-máquina. Y esta es la parte pues interesante, la parte en la cual ya no es simplemente un detector de proximidad, sino aquí se le hace la diferenciación. Se trata de radiación de calor humano o de vida en ese sentido. Un animal, una persona puede ser detectada.
Ahora, la idea es detectar esas variaciones, así que tiene que haber movimiento y que esos movimientos nos dan una información sobre quién o qué se está moviendo para este propósito y explicar que esto es utilizado en las alarmas. Ya veremos adelante unos ejemplos que explican esto de manera detallada. Ahora, ¿por qué se habla de pasivo? Bueno, se refiere al hecho de que los dispositivos PIR no irradian energía, por eso son pasivos, ¿sí? Con fines de detección. Funcionan enteramente detectando la radiación infrarroja, o sea, el calor que se radia o emitido por los objetos. O sea, nosotros tenemos que estar claros que el calor que nosotros tenemos, la temperatura corporal y los animales como organismos vivos emitimos cierta radiación. Él no nos envía a nosotros ningún tipo de radiación o de energía, sino por el contrario. Entonces, aquí vemos en su área de detección hay una física detrás de esto. Podemos ver en el plugin, nosotros en el GIF, el PIR funciona mediante el uso de un detector infrarrojo piroeléctrico que se compone de dos placas, ¿verdad? Dos placas con un voltaje entre ellas, ¿sí? Entonces, cuando algo con una firma de calor, o sea, en pocas palabras, si posee calor, pasa frente al detector, las placas absorben la radiación infrarroja. Ahí que pueden ver básicamente, ¿verdad? Y genera una señal eléctrica detrás del transductor. Entonces, donde dice PIR sensor, aquí tenemos el transductor y tenemos una lente de Fresnel. Luego esta señal se envía a un controlador, en el caso de del Arduino, para que active un actuador, que vamos a utilizar entonces un relay para que active otra cosa. Acá pues ya un poco más sobre la estructura física electrónica, la que conozcamos, el sensor PIR en sí. Tenemos la lente de Fresnel, que es la que está al frente, y definitivamente que hay que destacar que el sensor PIR funciona absorbiendo esa radiación infrarroja que emite el cuerpo, lo cual se encuentra en el extremo inferior del espectro electromagnético, por eso se llama infrarrojo, debajo del rojo, debajo de lo que nosotros podemos ver, y es invisible para los humanos. La sección infrarroja se divide en tres regiones distintas. A modo de cultura general, tenemos la infrarroja cercana, a la de 760 nanómetros a 2500 nanómetros. Esta N significa nano, que está en el orden de la 10 a la menos 9, o en pocas palabras, 1000 millonésimas de metro. Agarrar el metro y dividirlo en 1000 millones de partes. En este caso, 760 nanómetros viene siendo la longitud de onda, o sea, el tamaño que se puede, por así decirlo, el tamaño que ocupa en metro en el espacio una onda de radiación. Así tenemos el rango de infrarrojo medio de 1500 a 3000 y el superior sería el superior a 3000. Los objetos que tienen temperaturas superiores al cero absoluto emiten onda infrarroja y los sensores IR se basan en láser infrarrojo y LED con longitudes de ondas específicas. Es importante mencionar que la energía térmica debe usar un medio de transmisión, en este caso la atmósfera, el vacío o la fibra óptica, para llegar al sensor PIR. En este caso estamos usando, ¿verdad?, el vacío. Para lograr esto, la atmósfera, se necesitan lentes ópticos hechos de cuarzo, cloruro de calcio, polietileno, germanio, aluminio, silicio, para converger la radiación y luego ser percibida por detectores infrarrojos. O sea, aquí tenemos una, digamos así, una gráfica donde vemos el concepto de longitud de onda. Como les decía, la longitud de onda en sí es todo lo que es el espacio que ocupa un ciclo completo de la señal alterna. Y en este caso, pues, vemos la franja que corresponde al espectro de radiación electromagnética a la parte de infrarrojo. Las mayores regiones del espectro electromagnético son identificadas por la longitud de onda y frecuencia en la figura. Esas regiones incluyen rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, en el caso de nosotros, microondas y ondas de radio. Hablemos un poquito de la lente de Fresnel, un poquito de física, pero no es nada complicado que no podamos comprender y hacerle entender a nuestros docentes. La lente de Fresnel es sensor de movimiento PIR, como se ha mencionado, un sensor de movimiento infrarrojo pasivo PIR.
va a detectar el movimiento. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el corazón de este sensor se encuentra allá adentro, una lente de Fresnel que se compone de anillos concéntricos, ¿verdad?, que están diseñados para doblar y enfocar la luz. La idea es que la lente de Fresnel permite que el sensor PIR detecte movimiento al recolectar la radiación infrarroja. En pocas palabras, la dirige de tal forma al punto donde está el sensor. La recoge dentro de un rango o un ángulo y nos ayuda a esa cúpula que vemos ahí blanca, nos ayuda entonces a que se concentre de manera, digámoslo así, al centro de una parábola, en este caso la mitad de una circunferencia, y es lo que hace la lente. Que la luz que radia o la radiación que llega de diferentes ángulos, disculpen, se pueda concentrar en un solo punto. Acá algunas distribuciones de pines dentro del sensor PIR, y podemos ver, ¿verdad?, que el módulo tiene 3 pines, el ground, aquí el ground, también tenemos el voltaje VCC, que es donde se alimenta, y el pin de salida, que es el out, aquí donde vamos a obtener la señal que proviene del sensor, y los otros 2 para alimentar. Eso básicamente, ¿no?, el módulo. De aquí vamos a tener 2 niveles, un alto y un bajo, depende si detectamos o no un objeto frente al sensor. También existe 2 potenciómetros, uno para ajuste de sensibilidad y el otro para ajustar el tiempo en que la señal de salida permanece alta cuando se detecta el objeto. O sea, yo puedo ajustar con este potenciómetro qué tiempo quiero que la señal aquí tenga presencia en el pin de salida output. Y acá es importante que este tiempo se pueda ajustar entre 0.3 segundos hasta 5 minutos para poder aprovecharlo según el tiempo del delay del mismo microcontrolador Arduino, en este caso para nosotros. Hay módulos que tienen 3 pines, ¿no?, más que también un puente entre 2 de ellos. Estos pines son para seleccionar los modos de activación, cómo quiero que se active. Primero se llama de disparo repetible y funciona así: cuando la salida del sensor es alta y el tiempo de retraso ha terminado, la salida cambiará automáticamente a nivel alto abajo, de nivel alto a abajo. El otro modo es disparo repetible. Mantendrá la salida alta todo el tiempo hasta que el objeto detectado esté presente en el rango del sensor. O sea que mientras el objeto está al frente, es la más común, nosotros vamos a tener un pulso alto en la salida. Es importante eso. Disculpen, un poco resfriado. Bien, nosotros tenemos aquí un conexionado de sensor PIR al Arduino y tenemos el pin de señal de salida digital en el centro, y tenemos los 2 pines que tienen que ver con la alimentación. Importante algo reconocer. Entonces tenemos aquí pues que tenemos los pines de alimentación que van al ground y a los 5 voltios. Como pueden ver, se alimenta con 5 voltios. Acá podemos ver los usos más comunes que se le pueden dar al sensor PIR en el proyecto. Sensor de sistemas de alarma, en apertura y cierre de puerta automática, en activar iluminación. Ahí lo vemos trabajando con un relay. Bueno, en este momento pues cabe destacar en el sabías que dentro de la instalación del canal de Panamá se cuelan a veces animales salvajes como mono o mapache. Estos pueden causar ciertos problemas, como poner en peligro su propia integridad y la de las personas que circulan dentro de las mencionadas instalaciones. Es bueno porque esto le ayuda a orientar al docente de que esto también puede usar como aviso dentro del canal de Panamá por situaciones anómalas que puedan afectar el funcionamiento. Entonces, la actividad de integración 1 propone crear una alarma de intruso, ¿no? Y este sistema de alarma avisa cuando un animal salvaje ingresa dentro de alguna instalación industrial. Para ello vamos a emplear el sensor PIR, así como un buzzer para generar un ruido, y un LED que nos ayuda por medio de la visión, la iluminación, nos avisa la situación de que hay poca luz. Entonces, importante que aboquemos a ir al Tinkercad
Vamos a mostrar el diagrama sencillo, una resistencia de 330, un LED, el PIR y el buffer y el clásico Arduino. Acá está pues el código que vamos a trabajar, que consiste en crear, como siempre, reiterar, ¿verdad?, una variable para usar el buzzer dentro del programa. Tenemos también la declaración de los pines de entrada y salida y la sección que tiene que ver con los condicionales, que ya los docentes ya conocen a cabalidad. Y por último, ver el tema de condicional, que si no se cumple la condición se apagan las alarmas. Ok, se invita a los docentes a trabajar y que ellos puedan interactuar con el sensor en Tinkercad, y surge la pregunta generadora una vez que se haya discutido, que ellos lo hayan hecho. Es interesante que usted lo ponga a ellos a modelar y que ellos vayan construyendo y usted pueda hacer las correcciones. O sea, hace la pregunta, ¿verdad?, ¿cómo podrías usar el sensor PIR en tu proyecto que estás preparando con tus estudiantes? Pues para la Olimpiada WR, para la temática de la Olimpiada del 2023. Y entramos entonces en el relay. Realmente el relay es un dispositivo electromecánico, o mejor conocido como relevador, y es un interruptor controlado, ¿verdad?, por un circuito eléctrico. En este caso nosotros lo vamos a controlar desde el Arduino. Utiliza una bobina, un electroimán con el principio electromagnético, y tiene varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos que están conectados a la carga o a la potencia, donde nosotros tenemos conectados ya motores, puede ser un abanico, focos, lámparas que manejan potencia media o potencia más alta. Esto es un interruptor, ¿verdad?, que está controlado mediante accionar electromagnético, ya que una bobina se magnetiza y ustedes saben que produce una fuerza de atracción a los metales. Y estos materiales ferromagnéticos, que es la plaquita que tiene adentro, hace, por así decirlo, cuando hay ese proceso de magnetización, producto de que circuló corriente alrededor de un cable. Es bueno explicar que siempre que circula corriente alrededor de un cable, siempre se va a producir un campo magnético, y ese campo magnético es aprovechado para atraer o no la plaquita y hace que se cambie de contacto. Ahora, la ventaja del relay, que lo podemos usar con corriente alterna en la salida, donde dice conector normalmente cerrado, siempre va a quedar el contacto común con el conector normalmente cerrado. Entonces aquí es donde yo conecto mi circuito, como lo vamos a ver. Acá pues una vista mucho más accesible. Las principales partes del relay: el imán, la bobina, el núcleo, la armadura, que es la parte que se pega al núcleo al encenderse el imán electromagnético, el contacto, ¿verdad?, normalmente cerrado, y el contacto normalmente abierto. Es importante mencionar que hay varios tipos de relay: hay de 5 voltios en la bobina conectado a 12, a 24, y realmente el Arduino nada más nos da 5 voltios. Si vamos a utilizar de 9 o de 12 nosotros, o de 24, tendríamos que usar una fuente externa para alimentar todo lo que es la bobina, de tal manera de que podamos tener la operación. Así que aquí es importante que en la próxima lámina vamos a explicar, en la próxima lección, que es la que queremos que ustedes vean, ¿verdad?, posteriormente en el troubleshooting o averías, veamos que sí es posible conectar fuentes externas de potencia que puedan mover relay más grandes y carga más grande. Ahora, como les decíamos, básicamente el funcionamiento es que cuando la señal, ¿verdad?, llega aquí a los terminales de la bobina, se produce un campo magnético bien fuerte, y como tiene un material ferromagnético dentro de él, el núcleo, hace concentrar las líneas de fuerza de campo con mayor intensidad, y su intensidad aumenta, atrayendo entonces a la armadura, y esta armadura tiene contactos asociados a él. En reposo normalmente cerrado y normalmente abierto. Dependiendo de lo que queremos activar o desactivar, podemos entonces accionarlo con el relay. Allá vamos a ver entonces la distribución de pines tal cual como se presentan, ¿verdad?, los relays de forma comercial. Vemos la bobina, el 1 y el 2, aquí lo vemos, ¿verdad?, los 2 pines. Tenemos entonces el común, que sería el 3, observen aquí, y tenemos el contacto normalmente cerrado y el normalmente abierto en los otros extremos. Depende de lo que usted quiera hacer. Si usted quiere hacer que un circuito se desconecte cuando llegue la señal, entonces lo conecta en el normalmente cerrado. Pero si usted quiere activar un dispositivo, entonces conecta
con respecto al normalmente abierto. Esa es la lógica que debe trabajar. Es interesante que en el Arduino también nosotros podamos utilizarlo, y en el Tinkercad tenemos un pequeño proyectito. En este caso nosotros ya hemos hablado del transistor. El transistor generalmente nos ayuda a poder tener un control por así decirlo, tipo driver o tipo interfase entre el Arduino y el mismo relay. La idea es de que nosotros podamos tener un control directamente desde el Arduino, pero que el Arduino no vea el relay directamente, sino que pase a través del driver, que es el transistor. Ahora cabe destacar que para poder trabajar con el transistor hay que tener una resistencia de base que polarice y dé la corriente necesaria a la base y el voltaje entre la base y el emisor del transistor, para que en el colector podamos tener la corriente que circule por la bobina de activación. Destacamos también el uso del diodo de protección para el transistor, que se le llama flyback, que la idea es que cuando se desenergiza la bobina del relay, generalmente circula una corriente inversa y ella puede dañar el transistor y también puede dañar el Arduino. Así que se le coloca un diodo para que el voltaje o la corriente retorne por aquí directamente hacia la fuente de voltaje. Bueno, acá vemos una conexión de cómo ustedes pueden utilizar. En este caso pues tenemos 220, pero serían 110 para el caso de nosotros en América. Es la única diferencia. Cómo podemos conectar una lámpara en corriente alterna, voltaje de corriente alterna, activarla y desactivarla luego que activamos y desactivamos con una señal que proviene del relay. Entonces el conexionado pues está en función de que, como pueden ver, el símbolo del transistor en la base le llega a la resistencia, y nosotros acá el diodo que está protegiendo a la bobina. Este cuadrito aquí representa la bobina del relay, y aquí tenemos el conector, ¿verdad? En este caso 1, 2 y el 3 del centro para activar y desactivar el relay. Los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Aquí está conectado como normalmente abierto, modo el que circula corriente que proviene de activación del transistor, que recibe señal del código que haya activado la salida, entonces automáticamente se prende el foco. Cuando nosotros tenemos el kit, vamos a encontrar que los módulos de relay tienen una apariencia tal cual como aparece en la imagen. Para simplificar el montaje, en este caso se ha creado un módulo muy clásico que integra todos los componentes necesarios que hemos visto anteriormente para que se pueda trabajar de manera segura y cómoda el circuito que involucran al relay. Tenemos resistencias para el diodo que van a indicar activación, otros van a indicar alimentación cuando tiene el voltaje de polarización de la bobina. Tenemos el diodo de protección que le hablamos del damper. Hay 3 pines, ¿verdad? El de tierra, el de 5 voltios, el ground y el de señal de entrada. Y acá están los bornes de salida donde vamos a tener el común, normalmente abierto y normalmente cerrado. Y acá tenemos el transistor, que es el que activa. Así que nosotros pues vamos a encontrar módulos que ya lo traen, y sobre todo la especificación aquí indica, muy importante que pongamos atención a esto, que tenemos que cuando dice 5 voltios DC es porque aquí podemos conectarlo con el Arduino directamente para activarlo. Por otro pueden decir 9, 12, 24, entonces se necesita un voltaje DC adicional, como lo vamos a explicar en las láminas anteriores, las láminas posteriores. Acá tenemos entonces la potencia que se maneja y las corrientes que son capaces de el conexionado al módulo del relay. Cuando se trata de módulo, miren qué sencillo. Tenemos el positivo y el negativo, y ahora observen que ya todo el módulo que trae el arreglo del diodo, el transistor, el driver, se conecta directamente, ¿verdad? La señal de entrada, estamos utilizando el pin 2 para lo que es la señal de activación. Y los usos más comunes, ya lo habíamos dicho, mencionado anteriormente: control de bomba de agua, lo vemos en los encendidos de los ventiladores, automatizar sistema de iluminación, también tiene múltiples usos. Es cuestión de imaginar qué cosas con alta potencia que el Arduino no puede manejar el relay. Y acá aún sabía que con el tema de la selva tropical del canal, que tiene ahora la mitad de su tamaño, y queremos como generar, ¿verdad?, un sistema de riego para poder reforestar. Básicamente la idea es
lo que está pasando dentro del canal, que los docentes puedan ir sintiendo que pueden hacer propuestas ecológicas, propuestas de cuidado del medio ambiente para hacer lo que es el tema de la sostenibilidad que hemos venido hablando a lo largo, ¿verdad?, de cada uno de estas sesiones de clase. Entonces la actividad de integración apunta hacia allá, obviamente hacia el sistema de riego automático en la zona reforestada, y es involucrar a los estudiantes en una simulación de que somos parte de un equipo de riego que implementa el sistema de riego en la zona reforestada del Canal de Panamá, y vamos a emplear un relay para controlar la activación de un motor que simula ser una bomba de agua. Además usaremos un sensor de humedad y una pantalla LCD para indicar si hay un buen nivel de líquido. Entonces invitamos a los docentes a trabajar. Tenemos, ¿verdad?, el sensor de humedad, tenemos el relay. Ellos arman, aquí no vamos a trabajar con módulos, sino están armándolo. Ven la resistencia de activación del transistor. Este es el motor que representa la bomba, el relay, y ven que adicionalmente se ha colocado un voltaje de 9 voltios para suministrarle potencia al relay. Esto es importante porque este es un relay, a pesar que es de 5 voltios, bueno, aquí dice 5, pero realmente debe ser 9. En el Tinkercad no lo tenemos, pero él va a funcionar para efecto de la simulación. Y le agregamos una pantalla LCD, que es algo que ya habían visto. Aquí está el código y básicamente nuevamente crear la variable, en este caso una para el relay, para activación del mismo. Y la misma lógica que hemos seguido, declaramos el pin de salida del relay, las condicionales, y también para que podamos tener esta información en pantalla, podamos medir, ¿verdad?, lo que deseamos y ver cómo está funcionando. Invitamos a los docentes a trabajar, lo ponemos en pantalla, le hacemos las correcciones y al final de eso, pues simplemente le presentamos la pregunta generadora, cómo usted pudiera utilizar, dándole idea, ¿verdad?, el relay, y creo que van a salir buenas ideas en este contexto. Acá pues tenemos en contexto, ahora le podemos decir, bueno, ya no solamente tenemos ese material, tenemos toda esta gama de periféricos con el Arduino, entre sensores y actuadores, y ahora estamos incluyendo el relay y el sensor PIR. No aparecen aquí, pero están ahí. Ya para hallazgos y conceptos clave se resumen los conceptos fundamentales que hemos abordado dentro de la clase, y se presenta la actividad de ampliación, que sería para mirar la última clase que se va a proyectar el día viernes, y es construyamos un sistema que abra una puerta de forma automática y además enciende una bombilla para iluminar el camino de los transeúntes. Para ello utilicemos el sensor PIR como detector de presencia y el relay para controlar el encendido de la bombilla. Adicionalmente se emplea un servomotor que permite abrir la puerta y una pantalla LCD para mostrar mensajes a los usuarios. Se presenta entonces toda la electrónica, una fuente de voltaje alterna para activar en este caso representa el conector que va hacia la pared de nuestros hogares, el sensor PIR, el relay. Ven como lo único que hemos agregado es el servomotor, que ya lo conocen, y el proyecto anterior no funciona, solo que estamos agregando una fuente alterna porque vamos a conectar ahora en la salida del relay una lámpara, ¿no? Entonces aquí le presentamos el código, la inclusión de la librería del PIR, para usar el PIR en el sentido de la variable, ¿verdad? Y se declara la variable, la librería para lo que es la pantalla de cristal líquido y la de servo, importante. Se trabaja toda la estructura LCD que ya se conoce, y se declara la variable y luego se lee el valor del PIR para luego entonces trabajar con las condicionales y hacer pues que el proyecto funcione. Nada, entonces de esta manera aquí hay un video que representa cómo funciona y que puede guiar a los participantes. Y bueno, con esto pues le damos gracias a todos ustedes y primeramente a Dios por habernos acompañado en este proceso y permitido poder colaborar y también aprender de ustedes. Saludos y hasta la próxima.